Y vamos con Scott Ritter, que dice que un conflicto nuclear global comenzará después de que Estados Unidos apruebe ataques en lo profundo de la Federación Rusa. Dice que el conflicto nuclear mundial puede comenzar inmediatamente después de que Estados Unidos permita dichos ataques. Así lo ha afirmado el exoficial de inteligencia del ejército de Estados Unidos, Scott Ritter, durante una entrevista para un canal de YouTube. Según él, cualquier ataque con misiles de largo alcance en las profundidades rusas se realizará con la ayuda de tecnología occidental, a las que las Fuerzas Armadas de Ucrania no tienen acceso. Como aclaró el exoficial de inteligencia, este tipo de ataques con armas occidentales convertirán automáticamente a la OTAN en un participante directo en el conflicto con Ucrania. Subrayó que si se aprueban los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Rusia tendrá que utilizar armas nucleares que pueden afectar no solo a los países europeos, sino también a Estados Unidos. Pues sí, tiene toda la razón. El conflicto nuclear global comenzará después de que Estados Unidos apruebe ataques en lo profundo de la Federación Rusa. Y fijaos que os veníamos comentando días atrás que Estados Unidos no lo va a aprobar de una manera expresa. Va a obligar a sus títeres a hacerlo. Hace unos días, su títere Unión Europea, como Francia no puede realizar esas declaraciones por la situación política crítica que está sufriendo, es la Unión Europea la que da un permiso que no tiene la autorización ni la competencia para llevar a cabo. Con lo cual, ¿qué demonios estás contando tú de que autorizas a quién? ¿A Francia? La Unión Europea no es una alianza militar, con lo cual no tiene esa potestad. Sin embargo, se escenifica una reunión del Parlamento con votación positiva para que Francia le dé esos misiles a Ucrania, que los camufle y que los utilice. Pero Estados Unidos está muy lejos todavía de hacerlo. De hecho, ya veis que lo único que hemos sabido en todo este tema es que Estados Unidos no da su permiso. Gran Bretaña, pues que si Estados Unidos no me da el permiso, yo no lo hago. Estados Unidos está emplazando a todos para que efectivamente den su permiso, porque así irán a la guerra los demás y no Estados Unidos, de manera directa, ya veremos si se libra Estados Unidos. Pero es su intención con cómo está actuando. De manera, amigos, que efectivamente tiene razón Scott Ritter. El puesto de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kursk fue hecho pedazos y el golpe fue infligido por una bomba de alto explosivo FAB, dijo el comandante del batallón del grupo táctico Admat con el indicativo Kastan. Bueno, aquí lo tenéis. Seguimos. Fuerzas Armadas de Ucrania también reconocen un auténtico desastre en Vuhledar, que también os lo hemos traído estos días. Dice que las Fuerzas Armadas de Ucrania admitieron que las tropas en Vuhledar están amenazadas con un cerco. Otra noticia más. Fuerzas Armadas rusas infligen intensos ataques contra posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kursk. La revista MWM señaló que la situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kursk se está deteriorando y también las Fuerzas Armadas rusas han tomado el control de otra zona estratégica, de otra carretera estratégica, la de Suvja-Korenevo, en la región de Kursk. Dice que este tramo de la carretera fue utilizado activamente por las Fuerzas Armadas de Ucrania para transportar equipos y municiones a sus posiciones avanzadas, lo que lo convirtió en un eslabón clave en la cadena logística de las tropas ucranianas. Ahora el control de la ruta complica considerablemente el suministro de las fuerzas ucranianas a esta región, lo que podría afectar seriamente también en el curso de las hostilidades. Grandes pérdidas también cerca de Kursk, dice Alaudinov, obligan a los ucranianos a retirar las reservas. Se ven obligados a transferir refuerzos a la región de Kursk porque no hay prácticamente reservas. Dice también esta noticia oficial de reconocimiento de las Fuerzas Armadas de Rusia. Los drones están destruyendo específicamente a las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Rabotino, otra zona importante que sigue sufriendo. También las Fuerzas Armadas rusas han repelido 2 intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de romper la frontera de la Federación Rusa en la región de Kursk esta noche. También Rusia ha tomado el control del asentamiento de Neskoye, es otra noticia más. Y también un experto ucraniano ha calificado de probable la retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania de Selidov, Nerkimsk y Vuhledar. Es otra noticia más.
La primera ministra de Dinamarca instó a abandonar las líneas rojas en conflicto con la Federación Rusa. La primera ministra danesa, entre Dinamarca, Finlandia y Noruega, Alberto, aquí se está formando un entente. Ahora lo comentamos. Mette Frederiksen pidió abandonar las líneas rojas en el conflicto con Rusia. Entrevista con Bloomberg. Tengo la siguiente propuesta. Cerremos el tema de las líneas rojas. Hay discusiones constantes sobre si podemos hacer esto, permitir que Kiev ataque contra el territorio de la Federación Rusa. Sería bueno detener los retrasos, dijo. Según ella, los aliados ucranianos deberían dejar de dudar y levantar las restricciones que prohíben a Kiev atacar territorios rusos. Frederiksen enfatizó que permitir que Ucrania ataque profundamente la Federación Rusa no conduciría a una escalada que arrastraría a los aliados ucranianos al conflicto. Además, la primera ministra de Dinamarca dijo que el consentimiento de ambos países involucrados en el conflicto es necesario para lograr la paz, y también aclaró que es escéptica de que las negociaciones conduzcan a la victoria del presidente ruso Vladimir Putin. Bueno, tiene los papeles un poco perdidos esta señora, creo yo. Pues fijaos si los tiene perdidos, que tú ya tienes las declaraciones de Rusia diciendo que efectivamente ese permiso y esos ataques harían entrar en guerra. Es una declaración de guerra de Rusia. Rusia sentiría que se le están declarando la guerra, la OTAN, y sin embargo esta señora dice, no, que va, no, que no lo va a hacer, que literalmente es decir algo así como, que Putin que no se va a atrever, que este es un bocachanclas. Putin. Es literal lo que están diciendo. Fijaos hasta qué grado de imprudencia están manejándose los mandatarios europeos. Y ahora hemos sabido que ha habido un accidente con un Sarmat. Claro, en todo ese tipo de situaciones, el ignorante puede pensar, bueno, pero fíjate, pues los rusos les fallan los misiles, ya, pero tú no sabes cuántas pruebas se han realizado con éxito de inyección de combustible líquido o de desalojo de combustible líquido, lo que quieras que estuvieran haciendo en ese momento, si es que lo estaban haciendo, o simplemente lanzamientos que tengan solo que ver con territorio ruso, con el fin de ver la capacidad o no de los Sarmat. Que lo mismo igual te estás encontrando con que en los últimos 2 meses han hecho 10 pruebas con el Sarmat y no te han dicho nada. Y tú ahora ves el boquete en el suelo y dices, ¡buah! Fíjate, ¿qué mal funciona el Sarmat? Y claro, ves a esta señora, la danesa, diciéndonos que no, hombre, que podéis traspasar todas las líneas, que los rusos no hacen nada. Y un día te encuentras con la sorpresa en tu cabeza. En fin, es un grado de irresponsabilidad en la que se está viendo en los mandatarios europeos que es más que preocupante. Los países que no están teniendo este tipo de declaraciones, sobre todo son países que tienen problemas internos. España, por ejemplo. Pedro Sánchez con el caso de su mujer, de corrupción, absoluta corrupción. Francia con todo el problema de ese primer ministro que ha nombrado, que pertenece al grupo que ha obtenido un 6% única y exclusivamente de los votos en las elecciones parlamentarias francesas. Vamos, tiene al país en pie de guerra. Y, lógicamente, para poder permitir enviar sus misiles a Rusia, tiene que decirlo la Comisión, el Parlamento Europeo, concretamente, pagado por Soros. Realmente estamos en manos de absolutos locos, amigos. Muchos nos veis desde el otro lado del Atlántico. En cierto modo os envidiamos un poco, porque allí nos toca esto directamente, pero en Europa estamos gobernados por auténticos psicópatas. No tiene otro nombre. No tiene otro nombre. Israel ataca Beirut en una jornada que ya suma 356 muertos en todo el Líbano. Israel ha atacado más de 800 objetivos de Hezbollah a lo largo del lunes, causando más de 350 muertos y más de 1.200 heridos. Por contra, Hezbollah lanzó una nueva oleada de misiles contra Israel. Fijaos, en un principio se hablaban de 100 cohetes, pero posteriormente yo en algunas noticias he encontrado 115 cohetes contra el norte de Israel. Y Hezbollah atacó, dice que el bombardeo de Haifa en Israel es una respuesta a los bombardeos con buscapersonas en el Líbano, y atacó también zonas
atacó empresas del complejo militar industrial israelí al norte de Haifa. Francia, que ha advertido al Líbano que la guerra es inminente, y en la última hora, pues bueno, una nueva oleada de ataques también por parte de Hezbollah. Alberto, es tremenda la situación entre Israel y Hezbollah ahora mismo. Pues ahora, fijaos, si habéis visto el ataque, ese ataque con 300 artefactos que ha enviado Israel contra Líbano, sabemos que los ataques han sido con objetivos claramente civiles. Claramente civiles. En ningún momento se ha buscado objetivos, sí, se dice, no, bueno, instalaciones militares. Cuando se le ha preguntado a Israel que por qué estaba atacando zonas residenciales, decía que es que ahí se ocultaban armas de Hezbollah. Muertes civiles y con armamento estadounidense. ¿Qué espera Rusia? ¿A qué espera Rusia si tiene la posibilidad de enviarle armas a Hezbollah? Si quieres contener a tu enemigo y tu enemigo no te está atacando directamente de una manera que se muestre hacia el público para que se vea sus intenciones, tú tienes que hacer lo mismo. Y desgastar a Israel es una de las fórmulas para esa guerra asimétrica, mientras Occidente te está atacando en el interior de Rusia con misiles occidentales, manejados por personal occidental. Veremos. Porque sí, a los hutíes vale, pero a Hezbollah también. A Estados Unidos solo le puedes generar un problema si armas al enemigo de Israel. Solo. Y, ojo, estamos hablando de civiles. ¿Qué es lo que ha muerto hoy en el Líbano? En Beirut. Y si habéis visto las imágenes, los misiles caían sobre casas residenciales. Y esto, obviamente, aplaudido por Occidente o callado por Occidente. Y ojo, que mientras tanto se sigue produciendo otra masacre día tras día en Gaza, con armamento estadounidense. Día tras día. Y aquí, en Occidente, en lugar de intentar ver en la Unión Europea qué está pasando en Beirut, no, dar permiso a los ataques a la Rusia profunda. Y en el tema de Beirut, mirando todos hacia otro lado. En fin, amigos, poned en comentarios lo que os parece, es lamentable. The Times. En Occidente creen que Ucrania tendrá que reconocer parte de sus territorios como Federación Rusa. El politólogo británico Mark Galeotti, en su artículo para el periódico Times, dijo que en Occidente se teme que la negativa de Ucrania a reconocer los territorios perdidos pueda conducir a un conflicto a largo plazo. Las fronteras de Ucrania han cambiado a menudo con el tiempo. La verdadera lucha ahora es garantizar que las futuras fronteras de Ucrania se muevan lo menos posible, dijo Galeotti, citando a una fuente de un grupo de expertos polaco. También enfatizó que incluso los aliados más leales de Ucrania tienen dudas sobre cuán de realista es que Kiev devuelva los territorios perdidos. Galeotti señaló que en Europa hay fatiga por la situación en torno a Ucrania. Pues sí, nos encantaría que nos explicara alguien cuánto cobra este periodista o este analista, y encima haciendo referencia a compañeros también europeos, por emitir ese tipo de opiniones que son obviedades. Cuando viene alguien y te dice que no, que Rusia no puede terminar con Ucrania. Rusia puede acabar con Ucrania. De hecho, fijaos, nos dice Fernando Ramírez Lorenzo en comentarios algo que tiene mucho que ver con esta noticia que nos trae Miguel. Nos dice, entiendo lo que gana Estados Unidos en esta guerra, pero ¿qué gana Rusia con alargar esta guerra con las consecuencias que tiene para ellos? Esa pregunta es muy buena, pero es que Rusia no puede utilizar armas de una letalidad X si no es imprescindible. Hablamos obviamente de armas nucleares. Vosotros me diréis lo fácil que tiene Rusia en un momento determinado atacar determinadas ciudades ucranianas en las que haya menos rusófobos con armas nucleares. Ningún problema. ¿Pasará la historia como otro país que ha atacado a población civil con armas nucleares?
lo cual seguramente no quiere, y probablemente tenga un conflicto interno con sus compañeros del BRICS. Y eso no lo quiere. Otra cosa es si, llegado el caso, vamos hacia adelante con los faroles y ya que Occidente se pone bravito, pues nos cargamos un submarino nuclear británico. O en una isla de Gran Bretaña detonamos nosotros una de las cabezas ojivas nucleares de tal o cual misil nuclear. Para que vayáis tomando nota de lo que puede pasar. Puede ser que esos escenarios se den con el tiempo, pero tienen que medirlo muy bien los rusos si han tomado el camino de la contención, que es lo que han tomado. No han hecho caso a Karaganov y a todos los ideólogos de la doctrina nuclear y entonces, lógicamente, tendrán que ser contenidos. Nos dice Marco García, nos mintió Hollywood poniendo a Estados Unidos como los héroes de las guerras mundiales. La realidad es que ellos ponen a pelear a los demás y cuando todo termina llegan a forrarse de oro. Es así, es tal cual. O sea, cuando la gente, tú ves en las películas de Hollywood, Estados Unidos, eso, el himno, tal, pues esto es una trola. ¿Qué están haciendo ahora? Ahora están malmetiendo en la Unión Europea para que Francia permita utilizar sus misiles en el interior de Rusia. ¿Alguien se cree que es la Unión Europea la que concibe esa idea? Es ridículo. Es Estados Unidos el que emplaza a sus parlamentarios para que realicen la proposición de resolución. Obviamente, la mayoría está todos pagados por Soros, todos votan que sí y sale que sí. ¿Eso quién lo ha iniciado? ¿Quién lo ha movido? Estados Unidos. ¿Tú has visto a Estados Unidos en la foto? No, no sale. No sale, no está en la foto aparentemente. Sale la Unión Europea y las consecuencias para la Unión Europea. ¿Dónde están los estadounidenses? Escondidos. Y esa mecánica la han tenido siempre. Cuando entran en la Segunda Guerra Mundial es cuando ya hacen un cálculo de probabilidades y saben que Hitler está acabado. La campaña rusa lo ha dejado súper desgastado y no va a poder ganar la guerra mundial. Con lo cual se meten y luego marcan el paso a los demás en la paz. Y bueno, cuando toda Europa en los años 50 sabía que la guerra la había ganado Rusia, hoy en día le preguntas a la ciudadanía y te dirán que la ganó Estados Unidos, porque Hollywood, como bien nos dice Marco García, ha hecho el trabajo. Mentira absoluta. EMC nos dice, tanto que quieren que ucranazis ataquen a Rusia, ¿por qué no la atacan ellos mismos? Si tanta gana tienen los otanazis. Pues sí, son cobardes. Son cobardes. Tendrán mucho poderío, tendrán mucha historia, pero son cobardes. Porque si tú quieres declarar la guerra a Rusia, hazlo directamente. La Unión Europea, que no sabe nadie de dónde se ha sacado las atribuciones para cuestiones militares, pero se las ha sacado. Bueno, pues si te ha dicho Putin que permitir esos misiles en Rusia es declarar la guerra, hazlo abiertamente. No, no lo haces. A ver cómo responde Rusia. Es cobardía absoluta, es miserable, ¿eh? Es vergonzoso vivir en un país que forma parte de esa miseria. De verdad, amigos, ¿eh? O sea, desde el otro lado del Atlántico yo creo que no os termináis de hacer una idea real de cómo lo vivimos. Por lo menos yo veo todo lo que hace la Unión Europea, las sanciones, todo. O sea, es algo asqueroso, literal. Miguel, no sé cómo lo ves tú, pero yo desde luego... Bueno, yo lo que creo es que deberían de sentarse, pero hoy teníamos a Pedro Sánchez respondiendo por el tema de su mujer. Ha sido una de las del día. Y por cierto, hoy no toca, Alberto, porque además hoy os traemos un programa con muchas noticias. Pero sí voy a traer un día una reacción a la prohibición por parte de Almeida a la entrada de vehículos anteriores al año 2003 en Madrid y a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, a ver si recurre. Porque los tribunales no le han dado la razón. A ver cómo las familias que no tienen un coche anterior a 2003 hacen para pagar un coche para entrar en Madrid. Y de momento el Tribunal Superior de Justicia le ha dicho que no. Pero bueno, no toca ahora, vamos con... ¿Sabes? No, pero perdona, que has tocado Hay un vídeo buenísimo de Ángel Gaitán, que ya sabes que yo le admiro mucho, que pone las cositas claras. En este caso... No es, a mí me da igual un partido político que otro. Ha sido Vox el que ha conseguido
llevar a los tribunales, que es donde hay que llevar estas cosas, que al final, al menos, le digan a Almeida que pare. Bueno, pero fijaos qué locura que a día de hoy el mayor ecologista y el mayor cuidador del medio ambiente es quien conserva su coche antiguo. ¿Sabéis la cantidad de plástico, la cantidad de elementos contaminantes que hay en un coche que sale de fábrica? Es decir, gente que de algún modo intenta mantener modelos que son totalmente operativos. Alberto, yo tengo el ejemplo en mi casa, ¿vale? Y es terrible que tú tengas un coche o que algún familiar tuyo tenga un coche súper bien conservado, antiguo, un clásico, y no pueda venir porque es anterior a X fecha. Entonces, ¿la ITV para qué vale? Claro. ¿Para qué vale la ITV? ¿Para qué vale la inspección técnica de vehículos donde te dicen si tu nivel de contaminación es apto o no? Es Agenda 2030 y el problema que yo me temo, y ya nos vamos a Ucrania, es que ahora llegue el Tribunal Supremo y dé la razón a Almeida. Que es Porque un ya tribunal sabéis que político. detrás de todo esto está Europa. O sea, ni tan Claro. siquiera yo creo que tienen margen de maniobra, pero bueno, hay que dar el tirón de orejas a Almeida, que es el que está. Esa es la libertad. Y lo siento por Ayuso, se llena el PP la boca de la palabra libertad. La primera libertad que hay es la libertad de circulación. Y en Madrid, la libertad de circulación, si tenéis un coche antiguo, no podéis entrar, no en Madrid, no podéis entrar en los alrededores de Madrid. Esa es la libertad. No, tremendo. Y me da igual los partidos políticos, ¿eh? Me da igual uno que otro. Y lo ridículo es que la antigüedad la marca un año de fabricación, 2006, en el coche de gasolina, que dices, ¿qué pasa si en el 2005? ¿Qué pasa? Del 2005 al 2006, ¿qué pasa? Porque yo lo quiero. Porque yo lo quiero. Y luego te encuentras con coches inmensos, un Porsche Cayenne o un Audi Q7, que contamina 100.000 veces más Tremendo. que un coche de gasolina del 2005, y sin embargo, ese coche sí puede, porque como es un coche posterior al 2006, sí puede entrar. O sea, es simple y llanamente el cortar libertades a las personas. Agenda 2030. Agenda 2030 total, Alberto, y la libertad europea y el... Sí. Esta es la libertad que tenemos. Así es. Libertad. Esto es como favorecen a los ciudadanos el día a día, la vida del día a día. Y es que no quiero entrar porque es que No. Es súper difícil cuando tienes un familiar que quiere venir a verte y no puede, y tiene coche. Porque ha habido un señor que le ha apetecido poner esa limitación. Y le ha apetecido limitar tu derecho a la libre circulación. Sí. Pues chicos, eso es lo que tenemos hoy en Madrid. Por no hablar de que os deis un paseo a las 10:30, 11 de la noche por todo el centro Puerta del Sol y Gran Vía. Que eso parece el mercado de abastos de hace 30 años. Me río de la situación en Canarias y compañía. Si no hace falta ir a Canarias, Alberto, te vas aquí a Gran Vía o a Sol y lo que tienen en Tenerife lo tienes aquí. Perdón, que me he salido del tema, pero fenomenal. Tenía que decirlo. Están bien, estas cositas están bien, amigos nuevos. Ponernos si os parece mal que de vez en cuando nos despotriquemos Miguel y yo, de cosas de la vida normal. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no